Hola, estimada audiencia, gracias a vos y a los seguidores que comparten esta producción desde los estudios anexos a la oficina de ACUVEMA, Asociación Cuyana de Veteranos de Guerra de Malvinas, en la legislatura de la provincia de Mendoza, República Argentina. Si te interesa la historia contada de esta manera, con hechos reales y sin exageraciones, te invito a apoyar el canal. Suscribirte y dejar tu like ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Comenzaba abril y la patria pedía para ir a Malvinas, hombres de valía, parten de Mendoza, como en nuestra historia, jóvenes valientes que honrarán memoria, aún es vendimia, recuerda cuyano, la sangre de Cristo va contigo, hermano, besa tus montañas antes de partir, tal vez sea la gloria y debas morir. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son un grupo de archipiélagos ubicados sobre la plataforma continental argentina, a 346 kilómetros de la isla de los Estados, en la provincia de Tierra del Fuego, y a 12.686 kilómetros del Reino Unido. El Atlántico Sur es tal vez el último refugio de un imperio en decadencia. A lo largo de su historia, los ingleses han considerado el mar como un territorio a conquistar. El control de los mares y de enclaves estratégicos representaron los pilares de su expansión colonialista. Al momento de ser usurpadas, las Islas Malvinas eran decisivas para la extracción de recursos naturales y para el control del Estrecho de Magallanes. Hoy, la importancia geopolítica de las islas se mantiene intacta. La pesca es la principal fuente de ingreso de los isleños, gracias a las ilegítimas licencias de explotación pesquera que el Reino Unido otorga a grandes empresas extranjeras. La plataforma continental circundante a las Islas Malvinas es rica en minerales que son utilizados como insumos para las industrias. Los británicos también exploran la zona en busca de potenciales reservas de hidrocarburos desde la década de los 70 del siglo pasado. Diversos informes estiman que alrededor de las islas hay cuencas con grandes reservas de hidrocarburos y de gas. El Reino Unido ha licitado su exploración a empresas que no podrían hacerse responsables ante cualquier desastre ecológico por no tener respaldo para reparar los daños. Cuando ve el mapa se da cuenta de varias cosas. En primer lugar, que no es como dicen algunos, de que para qué queremos las islas igual producen déficit. No se trata de unas islas y de un archipiélago, sino que en la plataforma continental, la aledaña a Malvinas, a Georgia, hacia Sandwich, se extiende realmente un territorio enorme que solo tiene sentido que esté Reino Unido ahí usurpando las islas, justamente en parte por la riqueza que allí existe. Otra cosa que nos permite ver el mapa es que la Argentina no es de Ushuaia a La Quiaca, sino que claramente es de La Quiaca al Polo Sur. Eso implica que en realidad Ushuaia no es un extremo, sino el centro de la Argentina. Comprenderlo de esa manera cambia la mentalidad, cambia la mirada de argentinos y argentinas. Como siempre, los mapas nos dan una imagen gráfica de nuestra extensión en toda su dimensión y realmente es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Cuando uno habla del mar, habla de una extensión que está dada. Ocupa el 70% de la tierra. Y en esa extensión uno está viendo una población de fauna, una flora. Pero, ¿qué hacen los humanos en el mar? El punto es
que el mar para nosotros es significativo en tanto y en cuanto lo habitamos. Todo depende de cómo lo habitemos los humanos. No como paisaje, no como cantera de recursos naturales, sino como tu hábitat, como el lugar que vos habitás. Tenemos que pensar también un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento mirando hacia el mar. Históricamente Argentina le dio la espalda, es hora de que lo coloquemos en el centro de la estrategia de crecimiento, desarrollo y integración de nuestro país. Hay un lugar común según el cual la Argentina da las espaldas al mar. Esto es una verdad a medias y como la mayor parte de las verdades a medias se puede convertir en una gran mentira. Es una mirada continental y desde las grandes ciudades, en ese sentido es cierta. Buenos Aires, desde su gentilicio histórico que es porteño, era una ciudad de puerto. Sin embargo, el puerto lo ha ido perdiendo, o al menos ha ido perdiendo esa visibilidad. Y para el sentido común de buena parte de los argentinos o de los habitantes de las grandes ciudades, ir al mar es ir a la playa. No comenzó con una explosión. No comenzó con un misil, ni con un buque en llamas. Comenzó en silencio. Mientras el mundo dormía, hombres armados avanzaban en la oscuridad hacia una ciudad que no esperaba ser atacada. No hubo advertencias, no hubo discursos, solo órdenes claras y una noche cerrada sobre el Atlántico Sur. Así comenzó la Operación Rosario, el desembarco argentino en las Islas Malvinas. Durante décadas el conflicto por las Malvinas permaneció congelado. Argentina reclamaba soberanía, el Reino Unido mantenía el control, las negociaciones diplomáticas se sucedían sin resultados concretos. A comienzos de 1982, la tensión aumentó. Desde Buenos Aires, el gobierno militar argentino tomó una decisión arriesgada: recuperar las islas por la fuerza. No como una guerra total, no como una invasión prolongada. La idea era una operación rápida, limitada, con el menor uso posible de la fuerza. Tomar las islas, forzar una negociación. La Operación Rosario no fue diseñada como una invasión clásica. No se buscaba destruir al enemigo, no se buscaba ocupar por la fuerza prolongada. El objetivo era claro: controlar puntos clave, neutralizar a la pequeña guarnición británica y obligar a una rendición rápida. El tiempo era fundamental. Cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de una reacción internacional. Todo debía resolverse antes del amanecer. La responsabilidad recayó sobre la Armada Argentina, infantes de marina, comandos anfibios, buzos tácticos, unidades entrenadas para operar de noche, en silencio y bajo condiciones extremas. No eran tropas improvisadas, pero tampoco sabían cómo reaccionaría el enemigo. El clima no ayudaba: viento, frío, mar agitado. La oscuridad era casi total. Cada movimiento debía ser preciso. Cada error podía costar vidas o arruinar la operación. En la noche del 1 de abril de 1982, mientras las últimas horas del día se agotaban, los buques argentinos se aproximaron a las costas de las islas. No había luces, no había comunicaciones abiertas. Todo se hacía en silencio. Cuando las primeras embarcaciones tocaron tierra, ya era la madrugada del 2 de abril de 1982. En ese momento, la historia dejó de escribirse en despachos. La Operación Rosario había comenzado. Las patrullas avanzaron hacia sus objetivos. Y entonces, el silencio se rompió. Hubo disparos, hubo confusión, hubo fuego cruzado. Los enfrentamientos fueron breves, intensos y desordenados. No fue una ocupación pacífica, pero tampoco fue una batalla a gran escala. Ambos bandos comprendieron rápidamente que la situación podía escalar si se perdía el control. Se trataba de resistir indefinidamente. Se trataba de evitar un baño de sangre. Cada decisión tenía consecuencias. Uno de los puntos clave fue la residencia del gobernador británico. Allí se concentró la resistencia más organizada. Durante horas, la tensión se mantuvo en equilibrio. Una orden equivocada podía transformar la operación en una tragedia. Desde el mando argentino la consigna era clara: avanzar, pero evitar una escalada innecesaria.
Con el paso de las horas, la situación se volvió insostenible para los defensores. No había refuerzos, no había salida. La rendición fue negociada. No hubo una batalla final. No hubo una masacre. Las fuerzas británicas depusieron las armas. Las islas quedaron bajo control argentino. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. En Argentina la recuperación fue celebrada. En el Reino Unido la reacción fue inmediata. Para Londres no se trataba de una negociación, se trataba de una invasión. La diplomacia había terminado. La guerra ya estaba en marcha. La Operación Rosario había terminado, pero la guerra recién comenzaba. Lo que siguió después fue fuego, fue combate, fue historia escrita con decisiones humanas y consecuencias irreversibles. El Belgrano, el Sheffield, y una guerra que marcaría a dos países para siempre. Porque no todas las historias se entienden a plena luz. Algunas se entienden en las sombras de la historia. Capitán, bravo marino, ya has conquistado tu tierra. Basta para vos de guerra, ya es inmortal tu destino. Por vos, valiente argentino, dibujo mi patria entera, el color de mi bandera, de la bandera argentina, hoy flamea en las Malvinas, final de una larga espera. Voy a cantar esta historia para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardaré en mi memoria. Naciendo para la gloria, muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giachino. Pedro Giachino amanece, se cierra una larga herida, a vos se te va la vida y tu territorio crece. La noche desaparece, un 2 de abril luminoso, llena el corazón de gozo y en el cielo más austral, hasta el himno nacional se me antoja más hermoso. Las balas que te voltearon, balas piratas salvajes, encendieron el coraje de los que te acompañaron. Descansa, Pedro, llegaron, ya son nuestras las Malvinas, otra provincia argentina, regresa la geografía, aunque hay luto en la alegría de tu tierra mendocina. Que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar, ya nadie podrá olvidar, Pedro Giachino es el hombre. Que venga el mundo y se asombre de un valiente capitán. Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giachino y con ellos no podrá.